buenas noches. Nos encontramos una vez más en Aprendiz de Papá. Es un placer estar con ustedes otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema que no es tan divertido, bueno, porque hay temas que han sido muy divertidos. El episodio anterior, contamos de la experiencia tan espectacular que fue cuando Hannah, porque ese es su nombre, llegó a esta casa y lo complejo y divertido que se pudo tornar. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es también muy importante y que deben tener todos en cuenta al momento en el cual quieran ya realizar esta actividad de ser papás, sobre todo pues a quien va a subrogar un vientre o a utilizar un tipo artificial de fecundación. Entonces, en mi caso, por ejemplo, quiero contar que, ustedes ya saben, yo soy abogado, pero ello no quitó, no fue un aliciente para que yo no tuviera que tener algún tipo de asesoría diferente a la propia, a la mía, porque pues dicen que nadie es rey en su propia tierra y eso me ocurrió. Yo tenía como muchas dudas, muchos conflictos que hoy podemos dilucidar para ustedes para que sea más sencillo. Es importante que al momento en el cual determinen que van a ser papás o que van a realizar esta actividad tan bonita como la que yo realicé, deben de ocuparse de 3 aspectos, que es el aspecto jurídico, el aspecto psicológico eh, y el aspecto médico. Perdón, se me fue la señal un poco. Bueno, hoy hablaremos en este episodio exclusivamente por lo que hace al aspecto em, jurídico y debo indicarles primero que en el estado de Michoacán no se encuentra regulado, igual que creo que son 30 los estados en los cuales no está regulado, solo son 2, uno en el sur y uno en el norte, mismos que además yo ocupé su legislación como derecho comparado para poder realizar lo que jurídicamente consideré que debía realizar. Hoy puedo decirles que es importante que se hagan llegar de un abogado, es decir, que tengan el consejo de un abogado. Hay un abogado del cual les pondré sus datos en la parte inferior del video, en la descripción. La verdad es que él es buenísimo y ha estado trabajando así muy, muy duramente porque esto se regularice en este estado y la legislación pues pueda ya empezar a adoptar estos temas. Hay que realizar algunos contratos dentro de los cuales vamos a establecer, primero, el contrato de confidencialidad. Este contrato es un contrato que se realiza entre el médico, entre la mujer que va a subrogar su vientre y obviamente pues el papá. En estos contratos de confidencialidad, por ejemplo, el mío es a 20 años, si no recuerdo mal, y es un contrato que está penalizado, que tiene características muy particulares. Cada contrato evidentemente va a ser muy diferente. Los contratos de confidencialidad tienen el objetivo pues de que la mujer que subroga esté tranquila, tenga pues no se sienta juzgada, que no sepa, o más bien que no sienta que alguien va a saber eh, que ella fue quien subrogó el vientre. Ese es un tema que todavía se encuentra un poco satanizado, o al menos yo he leído un poco al respecto y no está como tan chido. Entonces, sí, el tema de los contratos es muy importante. El contrato de confidencialidad, en el mío, por ejemplo, establece en lo que interesa que ni mi hija ni terceras personas sabrán, ¿no? Como quién subrogó el vientre para mí, ni las características particulares de los contratos que firmamos. Yo no necesito o no debo necesitar nada que tenga que ver con quien subrogó el vientre, con el objetivo justamente de pues no entorpecer como su desarrollo personal, que además es un derecho que está consagrado en la Constitución General de la República. Hay otros contratos que se utilizan como el contrato de subrogación, en el cual se establecen también muy particularmente el objetivo del contrato, que es subrogar un vientre, el- la duración del contrato, que evidentemente pues es durante el tiempo que dura el embarazo, las eventualidades que dentro de él pueden pasar, por ejemplo, qué ocurre si se pierde el producto, toda esta clase de cosas. En mi caso, a Dios gracias, no ocurrió, el embarazo fue muy sano, fue muy adecuado y no tuvimos como mayor conflicto con eso, pero
sí se establecen como las particularidades. Hay una particularidad de la cual quiero ocuparme de manera muy especial. Los contratos son gratuitos, es decir, no podemos decir que se le va a pagar tal o cual cantidad, porque justamente era lo que hablábamos sobre la delgada línea entre el hecho de poder realizar un contrato que sea legal o que sea lícito y uno que esté investido de ilegalidad. En este caso, por ejemplo, los contratos son, o este contrato es gratuito, es decir, las partes refieren como las particularidades de lo que cada quien va a qué le corresponde a cada una de las partes. Por ejemplo, en mi caso, por lo que hacía al vientre subrogado, hablaba específicamente de que pues tendría que cuidarse, de no tomar alcohol, pues no sé, como acudir a sus citas médicas, estar como bajo todo el tema pues que tenía que médicamente estar cuidada. Eh, Realizarse los estudios previos, porque eso la clínica te lo ordena, y tanto ella como yo y demás. El tema psicológico también quedó establecido en ese contrato. ¿Qué otra cosa? Quedó establecido también, por ejemplo, la actividad que yo tendría, es decir, que yo pagaría pues todas las consultas médicas, que el tema del parto corría por mi cuenta, que el tema del parto iba a ser en el hospital que ella eligiera y bajo las circunstancias que ella eligiera. Por ejemplo, en mi caso, ella quiso una cesárea, aun cuando la ginecóloga indicó que la niña venía bien y que estaba acomodada y lista como para nacer. Ella, por alguna situación, determinó que fuera una cesárea y así se hizo. También se establece en mi caso, una pensión alimenticia. Yo los últimos meses, hay que poner en contexto que Jara nació en pandemia. Entonces, obviamente, pues todos estábamos muy asustados porque pues no había vacunas, no había nada como un medicamento y demás. Entonces, el tema de las embarazadas que tenían que cuidarse, ella en un determinado momento dejó su trabajo ya cuando el embarazo estaba como más avanzado. No me acuerdo si fue como en el mes 6 o en el mes 7, ella dejó su trabajo y nosotros además adecuamos que a partir de esa temporalidad iba yo a empezar a pagar una pensión alimenticia. Obviamente la cantidad que ustedes determinen es la que se va a pagar, no es como que hay un estándar. En mi caso nosotros tomamos como base pues el salario que en ese momento ya tenía y las percepciones que además también pues yo tenía. ¿Por qué era importante? Bueno, pues porque también tenemos que considerar que ella o el vientre subrogado se dedica 24/7 durante 9 meses a crear a tu bebé. Entonces hay oportunidades que podría no tener, hay dineros que podría no erogar, que podría no obtener porque está justamente realizando una actividad que es crear a un bebé en su vientre y que obviamente pues todo ello implica tanto riesgos, como situaciones de cuidado, como un sinnúmero de cosas. Entonces, por eso nosotros habíamos como establecido justamente el tema de una pensión alimenticia y demás. La gratuidad del contrato no exime que también tú puedas apoyar al momento en el que nace el bebé con alguna cantidad, tomando en consideración lo que anteriormente les acabo de decir. Es decir, que no tenemos o que no tiene ella alguna actividad adicional o que esté realizando alguna otra actividad que le genere ingresos. Entonces, no es tanto como que estás pagando sino más bien gratificas al momento en el que ya está vencido el contrato, es decir, en el momento en el que ya se cumplió lo que en el contrato estaba. También tomemos en consideración que todo lo que tiene que ver con el tema psicológico, que son las terapias que se cubren durante los 9 meses, económicamente quien solicita la subrogación del vientre es quien tiene que pagar todo esto. Es decir, la chica o la persona que te va a subrogar su vientre, pues lo único que va a hacer es cuidarse médicamente, físicamente, atender las indicaciones del médico y tú te ocuparás de todo lo demás, porque al final del día, bueno, pues la intención de que también estén bien las dos o los dos, pues obviamente es también la intención de quien solicita la subrogación del vientre. En ese sentido, entonces, si bien es cierto que no se encuentra del todo regulado, sí también es cierto que hay contratos que se hacen
con la intención de que, bueno, si algo no llegase a salir bien, tener ya previsto lo que va a ocurrir con estas circunstancias. Les voy a hacer una recomendación que yo no hice porque en un primer momento yo no lo sabía y el abogado del cual les estoy hablando me dijo que hubieras hecho esto hubiese estado espectacular, entonces háganlo ustedes porque obviamente se trata de aprender de lo que yo ya no hice, que es hacerlo ante un notario público. Esto es bien importante, cuidar jurídicamente esto y no escatimen en el abogado. Chequen que sea alguien que sí sepa del tema, que esté empapado, que conozca, que le guste estudiar, que si bien es cierto, por ejemplo, si lo vas a hacer en uno de los estados en los que no está regulado, que sepas que eso no es un impedimento, pero que sí hay que tener el consejo jurídico adecuado de quien sabe, evidentemente, cómo hacerlo y de quien va a procurar que jurídicamente no vayas a tener ningún conflicto, pero adicional a ello que no tengas problemas. Yo tuve un problema muy particular al momento de registrar, porque el registro civil obviamente no tomó mi contrato como un aliciente para hacer un registro de una forma diferente de la que se encuentra o se encontraba establecida porque hubo por ahí una reforma en el Código Familiar de este estado, pero justamente el objetivo pues es que ustedes no vayan a tener como estos conflictos y que todas las dudas que tengan, yo sé que lo estoy abordando de una manera muy generalizada, de una manera como muy tosca, pero recuerden, necesitamos un contrato de confidencialidad, necesitamos un contrato de subrogación de vientre en el que se van a establecer todas las particularidades de que en el embarazo se van a prever hospitales, médicos, quiénes pueden saber, quiénes no pueden saber, cómo lo vamos a abordar, si se va a pagar alguna pensión alimenticia, si se va a realizar algún tipo de gratificación antes, durante o después del nacimiento del bebé, si todo esto que se haga ante un notario público, eso es importante, le da una validez particular al asunto para que no vayan a tener justamente el problema del registro civil que en un momento yo tuve, que justamente además eso me implicó que en estos momentos esté intentando abrir un juicio para solucionar el desmadre que ocasioné en aquel momento. Ya saben, sobre todo por el tema pasaportes, visados y demás. Entonces, háganse llegar de un buen abogado, el abogado Ortiz, que es el que les voy a recomendar yo en particular, que además de ser un gran amigo, es una persona que estudia muchísimo y que le busca muchísimo a todas las situaciones. Él nos va a ayudar mucho, nos va a apoyar mucho a efecto de que podamos precisamente hacerlo todo de la manera más correcta. Y oigan, hay que, en medida de las posibilidades, luchar y trabajar duro y no quedarnos callados para que la legislación vaya regulando. Así como hace, no sé, unas semanas leí que el aborto ya estaba como eh, despenalizado, creo que en toda la República, así que sea el hecho de normalizar como en países como España, como en otras ciudades europeas, en Estados Unidos, que no es tan estricto el tema del registro de tu bebé cuando proviene de una subrogación de vientre. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que nos toca, vamos a aprender de nuestros errores y vamos a buscar que cada vez sea más sencillo y que para ti que lo vas a empezar, sea más sencillo de como fue para mí, porque justamente ese es el objetivo de este podcast. Me ha encantado saludarlos y por favor, pongan todas sus dudas, las vamos a aclarar y obviamente si requieren que lo hagamos un poco más extenso y más específico, también lo vamos a hacer. Ahorita el famoso YouTube nos tiene como con muy poquito tiempo, entonces por eso estamos como tan rápidos en los videos. Ha sido un placer saludarlos, que tengan todos una gran vida, cuídense mucho y saludos desde Aprendiz de Papá. Hasta luego.